Bienvenidos, estimados oyentes y seguidores del canal. En la sesión de hoy me propongo hacer un análisis, un comentario del título de la obra literaria más famosa y universalmente conocida y representativa de la lengua castellana, que es, por supuesto, El Quijote. Pero antes es importante introducirnos un poquito en la cultura de la época y en algunos aspectos que nos van a posibilitar la comprensión de este título, porque hay que aclarar ya desde el principio que, como hoy escuchamos el nombre El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es una escucha, una comprensión del título completamente diferente de la que tenían los contemporáneos de Cervantes, no solo los que la leían, porque la obra, como saben ustedes, fue muy popular y tuvo éxito muy rápidamente, sino también aquellos que, siendo analfabetos, se la hacían leer. Entonces, en su momento de aparición, es un título que verdaderamente resulta desopilante. Y aquí hay que hablar, por ejemplo, del tema de la importancia que la risa, y por supuesto también la parodia, pero la risa tenía en el momento en que Cervantes escribe. Hay toda una cultura de la risa que Bakhtin ha estudiado desde la Edad Media. La risa es considerada muy valorada como un elemento realmente de orden terapéutico, a tal punto que existían bufones en las cortes, que había médicos bufones. Se dice que Carlos I de España, Carlos V emperador, tenía un médico bufón, que también era un escritor satírico, parece muy bueno, porque los médicos utilizaban la risa realmente como terapia. Entonces, la genealogía literaria, en muchos sentidos, ¿no? Hay mucha genealogía, el Quijote está alimentado de muchísimas fuentes, entre otras está alimentada por esta savia nutricia de la cultura de la risa. Y por eso me gustaría leerles un brevísimo un fragmentito que aparece en el prólogo que escribe François Rabelais, ¿sí?, a su Gargantúa y Pantagruel en el siglo XVI, donde dice lo siguiente: aunque tampoco mucha perfección aprenderéis aquí, salvo el reír. Otro argumento mi corazón no puede elegir ante el duelo que os mina y consume. De risas, que no de lágrimas, prefiero escribir, porque propio del hombre es el reír, ¿no? Esto nos dice entonces Rabelais en su prólogo a Gargantúa y Pantagruel. O sea que fíjense ustedes que ya esta cuestión de la cultura, de la risa, tiene un peso muy grande. Y esta risa, por otro lado, esta capacidad de generar humor, también se va a apoyar en el procedimiento, en este caso literario, de la parodia, porque hay parodias que no son necesariamente literarias, pero la parodia, que es todo un capítulo muy extenso, pero lo mínimo que tenemos que saber, obviamente, es que para poder disfrutar en una parodia de la misma, necesitamos conocer el elemento parodiado, porque mal puedo yo disfrutar de algo si no sé cuál es el texto que está detrás. Es como cuando, por ejemplo, escuchamos hoy a los cómicos que imitan a los políticos, ¿no? Un cómico que imita al político X. Si yo no conozco al político X, mucho no voy a poder reírme, porque no voy a poder disfrutar, obviamente, de ese humor. Sabemos, por otro lado, que el género literario que parodia particularmente Cervantes en su Quijote es lo que se conocía como los libros de caballería, no novela. Ese es otro tema. El término novela se reservaba para otro tipo de géneros literarios y de escritura. Entonces, la risa por un lado y la parodia por el otro son elementos fundamentales.
donde vamos a ir viendo los conocimientos necesarios para poder entender y disfrutar más de este título. Por otro lado, y desde una perspectiva más de la genealogía literaria del Quijote, tenemos que decir que se trata de una vida, que ya el nombre del protagonista está ocupando todo el título, y uno no puede menos que pensar en la vida del Lazarillo de Tormes, en el Guzmán de Alfarache, que también son vidas. O sea, el Quijote realmente es una obra extraordinaria, genial, pero que por supuesto, como ninguna obra literaria, no sale de la nada, y entonces es muy importante conocer este tipo, digamos así, de antecedentes de su linaje literario. Vamos ahora al título. El título completo es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Empecemos entonces por el adjetivo ingenioso. Cuando hoy escuchamos este adjetivo, pensamos en una persona astuta, inteligente, rápida, ocurrente, que es uno de los sentidos que también tenía en el momento de la escritura a principios del siglo XVII. Inclusive hay un momento en el cual, en el prólogo, Cervantes dice: y así, ¿qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, etcétera, etcétera? Es decir, que ya le vemos el significado que hoy le conocemos, ¿no? Pero, para verdaderamente entender cabalmente el significado del adjetivo ingenioso, tenemos que saber que unos años antes, más exactamente 1575, un médico español, Juan Huarte de San Juan, había publicado un libro de medicina que se llamaba Examen de Medicina Caracterológica Psicológica, digamos, que se llamaba Examen de Ingenios, entendiendo por ingenio los distintos temperamentos y los distintos caracteres que, derivados de los temperamentos, se podían clasificar para caracterizar las distintas psicologías de los distintos seres humanos. Y Juan Huarte de San Juan se basaba en la vieja y antigua medicina de los humores, que consideraba los 4 humores, o sea, la linfa, la sangre, la bilis amarilla y la bilis negra, de donde deriva nuestro adjetivo atrabiliario, que quiere decir de bilis negra, es decir, una persona malhumorada, amargada. Entonces, el adjetivo ingenioso, el peso de este adjetivo, es muy importante conocer que quiere decir temperamental, ¿sí? Y los críticos han estudiado mucho y han llegado a la conclusión de que parece que el temperamento que le correspondería a Don Quijote es lo que se llamaba sanguíneo y seco y de fuego, que son personas cuyos rasgos fundamentales son que son flacos, huesudos, membrudos, que tienen una voz muy fuerte, un vozarrón. De hecho, Don Quijote siempre está dando voces, o sea, gritando, que son bondadosos, generosos, arrojados, justicieros. O sea, son todas las características de nuestro personaje. Entonces, el ingenioso hidalgo es alguien que tiene un temperamento, un carácter más bien muy temperamental, muy fogoso, como lo que acabo de describir, y con rasgos también bastante positivos. Cuando analizamos la palabra hidalgo, cuyo origen sigue siendo discutido, pero podría querer decir hijo de algo o hijo de alguien, lo que tenemos que saber mínimamente es que la hidalguía era un título nobiliario, de la baja nobleza, de lo que sería un estamento bajo de la nobleza, no un estamento importante. Pero bueno, había hidalgos pobres y había hidalgos ricos. Don Quijote es un hidalgo más bien pobre, lo sabemos por en el primer capítulo lo que comía, pero evidentemente la hidalguía la había heredado de antiguas generaciones, porque en su propia casa están presentes las armas de abuelos y bisabuelos, que son las armas con las que tan ridículamente se va a pertrechar
y va a andar por el mundo como un verdadero arcaísmo viviente. Vamos al Don Quijote, Don Quijote de la Mancha. Don, que viene del latín, es dio dueño y dio don, o doña y dueña, era un tratamiento diferencial que se utilizaba para ciertos rangos sociales, pero que en el siglo XVI, nos cuentan las fuentes, fue perdiendo prestigio, se fue desvalorizando, sobre todo con el tema de la cuestión de América, ¿no? de los españoles que iban a América y que querían ir casi todos investidos de un don, ¿no? Que querían presentarse en estas tierras en las que desembarcaban con algún tipo de nobleza que los hiciera, que los volviera respetables. Y así nos encontramos con que un escritor muy poco conocido, Mateo Rosas de Oquendo, que vivió entre los siglos XVI y XVII, refiriéndose muy satíricamente a estos españoles que llegaban a América, escribe un poema satírico realmente muy, muy simpático. Fíjense lo que dice Rosas de Oquendo. Y en las playas de las Indias, qué de bastardos que nacen, qué de Pedro Sánchez dones, qué de dones Pero Sánchez. Todos son hidalgos finos, de conocidos solares. No viene acá Juan Muñoz, Diego Gil, ni Luis Hernández, sino todos caballeros y personas principales. Solo yo soy un pobrete, sin don y con 1000 azares. Fíjense entonces cómo se burla de lo que se llamaría hoy un don nadie, ¿no es cierto? Estos Luis Hernández, Diego Gil, que no van precedidos por esta partícula de tratamiento diferencial que es el don. Vamos ahora al Quijote, al nombre Quijote, que realmente no tiene desperdicio tampoco, y que siempre, en la línea de lo que vamos a considerar la parodia, hay que saber que el Quijote, como novela, aunque en el momento no se llamaba novela, se llamaba libro. Don Quijote, digo, la novela El Quijote, está muy alimentada por la materia narrativa de lo que se conoce como el ciclo bretón, es decir, el ciclo de la materia narrativa que procede del rey Arturo y los caballeros de la tabla o de la mesa redonda, y de su protagonista estelar, que es nada menos que Lancelot, hispanizado como Lanzarote. Cuando un hablante nativo escucha la palabra Quijote o la palabra pavote u otras palabras que terminan en ote, no deja de sentir como algo medio burlón, medio ridiculizante, medio que desvaloriza de alguna manera, ¿no? Es lo que se llamaría un sufijo de carácter más bien peyorativo. Entonces, detrás de Quijote, ¿sí?, pensemos, para el oyente o el lector contemporáneo de Cervantes, está nada menos que Lanzarote, que era un hombre joven, valiente. Nuestro Quijote está frisando los 50 años. Y por último, tenemos que referirnos al topónimo, al lugar de La Mancha. Los libros de caballería llevaban por título, por lo general, Palmerín de Inglaterra, Don Polinices de Beocia, Félix Marte de Hircania, el más famoso Amadís de Gaula, o sea que tenían el nombre del héroe, la partícula de, y luego un nombre del lugar, es decir, un topónimo, que hacía referencia a lugares exóticos, extraños, lejanos, aureolados de una constelación de maravillas y de aspectos desconocidos que prometían aventuras muy imaginativas y que por lo tanto suscitaban en el lector un cierto encanto, ¿no?, por lo exótico precisamente del nombre. Ahora pensemos en La Mancha, que para el contemporáneo de Cervantes era un lugar absolutamente familiar, conocido, pedestre, de todos los días. Es como si
utilizando mis referencias como porteña, ¿no? De habitante de Buenos Aires, dijéramos Don Quijote de Villa Crespo, de Caballito, de Villa Ortúzar, Don Quijote de Quilmes, de Berazategui, de San Isidro, de Olivos, es decir, también puede ser el conurbano o la ciudad, pero en todo caso estamos hablando de lugares que para un habitante de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires son completamente familiares, ¿sí? Entonces, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sobre todo el Quijote y Mancha, son vocablos, son partes de este sintagma que, como les digo, generaba una risa que, bueno, hoy es irrecuperable, ¿no? Y somos conscientes, cuando hacemos crítica literaria, de que naturalmente no podemos recuperarlo todo, porque por supuesto cada época lee a su manera y con las coordenadas culturales en los que estamos inscriptos. Pero me parece que es realmente fundamental conocer esta constelación de situaciones para verdaderamente poder disfrutar del humor y poder apreciar, ¿no? Realmente la gran ocurrencia y el gran ingenio, valga la palabra, que tiene el título de esta obra tan extraordinaria. Chao, hasta la próxima.